Hola, muy bien. Estamos nuevamente en un nuevo Inverse en este nuevo trimestre y vamos a estudiar la carta a los romanos. Para algunos, esta carta es un permiso para pecar. Para otros, es una carta que no se entiende, es incomprensible como algunas cartas de Pablo. Pero para otros, este es poder de Dios para salvación. Hola, estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Bueno, aquí estamos comenzando un nuevo trimestre en este nuevo folleto Inverse, la carta a los romanos. Y bueno, vamos a continuar con Inverse esta vez y como siempre vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a nuestra amiga Andrea Barrancas. Andrea, por favor, preséntate un poquito. ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Un poco acerca de ti. Hola, bueno, muy feliz de poder estar acá. Mi nombre es Andrea Barrancas, yo soy de Venezuela, actualmente vivo en Rancagua, soy médico y bueno, actualmente apoyo al VP de programación GYC Chile. Muy bien, muchas gracias Andrea. Bienvenida aquí a Inverse. Después Gracias. también tenemos aquí a nuestro amigo Moisés Vélez. Moisés, por favor, si te puedes presentar, ¿de dónde eres? Parece que también por allá. Ah, ¿Y qué haces, Moisés, por favor? Ay, gracias, Jan, por el pase. Bueno, soy Moisés Vélez. Soy de Venezuela, vivo actualmente en Santiago. De profesión soy ingeniero y también soy profesor de escuela sabática en la Iglesia Central. Entonces tengo ese gusto y también agradecido por la participación en este Inverse de este trimestre. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro pastor Carlos Olivares. Pastor, por favor, ¿de dónde es usted? ¿Y dónde nos acompaña? Jan, buenas tardes a cada uno de ustedes al panel. Estamos trabajando en este momento en Temuco, mi distrito tiene como nombre Temuco Poniente, así que un saludo a todos los que nos escuchan, así que un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor. Bueno, y me presento ya para este nuevo trimestre. Mi nombre es Jan Núñez, quien será el presentador de Inverse, así como fue el trimestre pasado. Muy bien, pero nos falta nuestro invitado principal, el que no puede faltar en ninguna reunión, nuestro Señor y Dios, el creador del cielo y la tierra. Por favor, Pastor, si nos puede dirigir en una oración, invocando el nombre de nuestro Señor para que nos acompañe en este estudio. Por supuesto, vamos a orar entonces al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte esta maravillosa oportunidad en este inicio de nuevo trimestre de este nuevo año, donde vamos a estudiar esta fascinante carta de los romanos, que sin duda nos va a ayudar a entender el poder del Evangelio transformador, de la salvación, de la justificación por la fe y cómo Dios nos salva y nos libera del pecado. Ayúdanos a entenderla, que tu Santo Espíritu ilumine a todo el panel y también a nuestros amigos que van a escuchar el programa en estas horas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, muy bien. Bueno, vamos a pedirle a nuestra amiga Andrea entonces que nos lea en el libro de Romanos, el capítulo 1, verso 17, para ir comenzando esta introducción a este nuevo folleto. Bien, Romanos 1:17 nos dice, porque el Evangelio revela la justicia de Dios que Él da por la fe al que confía en Él. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Como habíamos dicho, bueno, el mismo relato inspirado, la misma palabra de Dios nos dice que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Y de hecho, las cartas a los romanos muchas veces, y me incluyo cuando en mi juventud, no la tomaba mucho o no la estudiaba mucho porque yo la encontraba difícil de entender. Gracias a Dios vamos a poder estudiar esta hermosa carta que si la entendemos, y no somos, como dice, indoctos e inconstantes, vamos a poder sacar hermosas lecciones acerca de ella. Pero la pregunta es, ¿con qué finalidad Pablo escribe la carta a los romanos? ¿Qué es lo que estaba buscando él al escribirle esta carta a la iglesia que estaba allí en Roma? Pastor, por favor, si nos puede empezar y comentar un poquito acerca de esto.
Bueno, muchos comentadores, estudiosos están de acuerdo en dos puntos importantes. Por un lado, Pablo nunca había estado en Roma. Y entonces Pablo escribe, digamos, en primer lugar, él tenía el sueño de ir a España. Y como él quería ir a España, entonces quería preparar el camino, digamos, cuando fuese a España tenía que pasar primero por la iglesia de Roma. Eso es por un lado. Por otro lado, el objetivo también, Pompeyo había, cuando conquistó, digamos, Judea, había llevado a muchos judíos hacia Roma como esclavos. Y esos judíos que eran cristianos, ¿verdad? Muchos de ellos habían fundado la iglesia en Roma porque Pablo no había estado en ese lugar. Y entonces, el año 49, cuando Claudio, digamos, antes Claudio había tenido buena... había estado, digamos, muy de acuerdo con los judíos que ellos estuvieran allí, su influencia, y les había dejado practicar libre religión, pero después ya Claudio cambió de opinión y expulsó. Ahí tenemos en el capítulo 18 de Hechos, ahí vemos aquí a Priscila, y vemos que los judíos son expulsados desde Roma. Y luego cuando Claudio murió, ellos volvieron, digamos, a su iglesia, pero el evangelio ya había sido dado a los gentiles. Entonces, la iglesia romana, que al principio fue fundada por judíos conversos cristianos, estaba también ahora ocupada por gentiles, ¿cierto? Y entonces los judíos vieron con un poco de resquemor, con un poquito de duda, que los gentiles como que habían rebajado las normas. Y entonces ahí comenzó como una especie digamos, de tensión entre ambos grupos. Entonces Pablo, digamos, por diferentes personas que iban y viajaban, se enteró de lo que estaba ocurriendo. Entonces Pablo decide, digamos, escribir esta maravillosa carta. Ahora, algunos, y esto es mi intervención final, creen que el tema principal es la justificación por la fe, pero en realidad al hacer un estudio más profundo, el capítulo 8 de Romanos concluye que en realidad lo que Pablo busca, la justificación por la fe, es una parte, pero en realidad el tema central es que Dios quiere restaurar su imagen una vez más en el hombre, la imagen y semejanza de Dios en el ser humano, que casi está por el pecado completamente distorsionado. Bueno, ya si me permites agregar un poco más al respecto, ¿sí? Porque ciertamente hay un tema histórico, eventualmente. Pues sabemos que Pablo escribe para Preus Romanus aproximadamente en el 57 o 58 después de Cristo, 4 años después de que es muerto Claudio y que los judíos habían regresado a Roma, 4 o 3 años aproximadamente. Esto fue en su tercer viaje. Ahora, ¿cuál es el foco? Nótense que el comentario bíblico adventista, hablando de la introducción a Romanos, dice textualmente, mente llena de problemas que han surgido en los conflictos con los judaizantes. Eso está más que claro. Entonces Pablo, ¿cierto? Como comentó el pastor, al hacer un estudio sistemático de la salvación, justificación por la fe, etcétera, lo hace con el fin de solventar este problema con los judaizantes. Ahora, me gustaría comentar cuál es el centro, o probablemente el centro del libro. En el versículo 1 del capítulo 1, vamos al versículo 4, él menciona que el Hijo de Dios, y también lo menciona en el versículo 25 del último capítulo, eventualmente, porque el evangelio está centrado en Cristo. Un evangelio sin Cristo es un evangelio marchito, sin vida. Así que Cristo, obviamente, es mencionado de Pablo de cabo a rabo. Pero adicionalmente, en el versículo 5 es importante porque él comenta que recibimos por medio de Cristo la gracia, el apostolado y la obediencia de la fe. Esta palabra, obediencia de la fe, aparece también al final de la epístola, en el 16, versículo 20, el capítulo 16, versículo 26. En pocas palabras, la gracia y la obediencia de la fe es importante para Pablo en su carta a los romanos. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que puedo agregar al respecto de cuál es el foco de la carta de Romanos, un tema, un contexto, un conflicto social, ¿ok? Que Pablo trata de resolver un estudio sistemático de la salvación y que la salvación es por Cristo y que y Cristo te da la fe, la gracia y también la obediencia de la fe. Gracias. Sí, realmente Jesús, su vida, su muerte y su resurrección es el centro o el foco del libro de los Romanos. Y hay algo que me llama la atención, es el verso 14 que dice que él se sentía deudor y él quería pagar esa deuda justamente predicando, haciendo que Cristo fuera exaltado. Sí, el exaltado dentro de toda esa confusión que como comentó inicialmente el pastor, tal vez un poco cultural, había.
Entonces, él estaba ansioso, incluso lo dice el verso 15, estaba ansioso justamente de mostrar eso y predicarlo. Bueno, la carta a los romanos no solamente tiene algo ahí, como decían ustedes, esto de que fue escrito para mostrarnos en primer lugar lo maravilloso que es nuestro Señor, ¿verdad? Y cómo a través de esta resurrección y como decía aquí al principio por el Espíritu Santo, lo hizo nuestro Redentor y nos da esa gracia para empezar a guardar los mandamientos, cosa que si nosotros vemos hoy en día en el mundo, o cuando hablamos, por ejemplo, con otro tipo de denominaciones, nos dicen, no, la carta a los romanos es una carta contraria, de hecho, lo que queda allí clavado es la ley, y somos, vivimos por gracia. ¿Han escuchado esa frase? No, si nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que de hecho está aquí en la carta a los romanos. Pero ¿qué pasa acá con el tema del pecado entonces? Es que según los romanos ahora aquí vivimos bajo la gracia y no, como decían, bajo la ley. Entonces ahora tenemos que tener este compañerismo con el pecado, es algo que tenemos que vivirlo por siempre, acostumbrarnos a estar allí con el pecado, o es algo que hay una hostilidad con el pecado. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos dice Pablo acerca de esto en la carta a los romanos? No sé Bueno, quién si tiene usted me alguna permite, opinión. si usted me Por permite, favor. el capítulo 6 de Romano habla acerca de que somos esclavos del pecado y como somos esclavos del pecado, dice Pablo, entonces el pecado, ¿cierto? Que es nuestro amo y nosotros sus siervos nos paga, dice, con la muerte. En cambio, cuando somos siervos, dice, de la justicia y de Cristo, entonces nos pagará con la vida eterna. Nunca hay una especie de libertad absoluta como mucha gente a veces tiende a pensar. Entonces, Pablo en los primeros capítulos habla de la universalidad del pecado. Primero su tesis central está en el verso 16, cuando habla que no se avergüenza el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y habla del judío y también del griego. Y luego dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y en ese contexto, Pablo después va a desarrollar su tesis, ¿cierto? En el verso 18 en adelante, donde él acusa a los gentiles, ¿verdad? De que ellos... Eh, Dios se ha revelado, los teólogos hablan de la revelación general, ¿cierto? Apuntando hacia la naturaleza, y dice que Dios se ha revelado a ellos a través de la naturaleza y por tanto no tienen excusa, digamos, y Dios se ha revelado a través de ella y por tanto ellos han preferido no adorar al Creador, ¿cierto? Ni darle gloria, sino más bien ellos han decidido adorar a la naturaleza y hacerse, digamos, imágenes de cuadrúpedos, ¿cierto? De reptiles y poder adorarles. Y por otro lado, Pablo les acusa, digamos, que eso les ha llevado a la lascivia, dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres, entonces les ha llevado a una perversión sexual. Y por tanto, Pablo luego en el capítulo 2 vuelve a decir que no tienen excusa los gentiles porque Dios también se le ha revelado a través de la conciencia, ¿cierto? Entonces, el discernimiento de ellos, Dios habla a través de la conciencia. Por tanto, Pablo dice, los gentiles no tienen excusa porque se les ha revelado a través de la naturaleza, y ellos han caído en la inmoralidad, pero también se les ha revelado a través de la conciencia. Y tampoco los judíos tienen excusa, ¿cierto? Porque también Dios les ha dado la ley y muchos privilegios, ¿cierto? Pero ellos de alguna forma han utilizado mal esos privilegios, como la ley, por ejemplo, que Pablo habla, y entonces ellos han hecho de aquello un medio de salvación. Entonces Pablo dice que ambos grupos están bajo condenación y todos están bajo pecado y todos están condenados a morir. Por tanto, la humanidad, digamos, toda, judíos que son conocedores de la verdad y de la escritura, y gentiles, no tienen excusa, digamos, en relación al pecado. Amén. Bien, entonces Pues, con respecto a Primera de Juan 3.4, tenemos que en Primera de Juan 3.4 está la definición de pecado, que nos dice que todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, es algo que es consciente y abierto. Aquí estamos hablando de la voluntad. Y quisiera tocar un poquitito la parte biológica de la voluntad. Tiene que ver mucho con lo que es el lóbulo frontal y el área prefrontal. Y aquí, porque escuchamos muy comúnmente que nosotros heredamos y que es imposible, pero esta hostilidad Cristo lo hizo posible a través de su encarnación y a través de una vida perfecta. Es por esto que a pesar de que nuestra voluntad, por eso Dios lo dejó allí, justamente en el área prefrontal de nuestro cerebro,
para que a través de esa área el Espíritu Santo se comunique con nosotros y nosotros sintamos esa aberración por el pecado, esa hostilidad. Y eso solo lo puede hacer Cristo a través de su Espíritu Santo. Así que justamente el pecado es eso, una infracción abierta y consciente, una independencia de Dios. Ciertamente. ¿Sabe? Me llama la atención, me llama la atención de que, o sea, que aparece en la carta de Romanos casi de forma revolucionaria, por así decirlo. Lo fue para el tiempo de Pablo y también lo fue para los reformadores. Dice allí, te cuenta la historia de que cuando Lutero leyó Romanos 1:18, su vida cambió para siempre. Y ha cambiado, ¿no? Pero nótese que en el primer capítulo del libro nos muestra de que Dios tiene una ira sobre el pecado y que el pecado no es nada menor. Pero así como Él es misericordioso y amoroso, Dios quiere salvar al hombre del pecado, pero no en el pecado. Y vamos a ver en la epístola cómo es que Dios resuelve el problema del pecado a través de Cristo y para que el hombre pueda vivir una vida conforme a su palabra y como mencionó Andrea, que Dios pueda generar en nuestro corazón inconverso. Nuestro corazón pecador, Dios puede hacer un milagro de que odiemos el pecado. Bueno, de hecho, eso es lo que cuando uno empieza a ver este gran conflicto, ¿verdad? Que se inició allá en el cielo con la rebelión de Satanás y que luego ahora viene aquí en la tierra, y que cuando vemos el libro de Génesis, que lo estudiamos el trimestre pasado, lo estudiamos bastante con el tema de la educación y cómo Dios buscó siempre reproducir su imagen en el ser humano al crearlo. Luego el ser humano cae y empieza ahora a reproducir la imagen de Satanás. Lo que pasa en un principio es que el ser humano ahí se hace aliado de Satanás. Y aquí Cristo tuvo que hacer una intervención, porque si no se hubiesen aliado Adán, Eva, más Satanás, se hubiesen aliado contra Dios. Y Cristo, si no hubiese hecho esta intervención, que de hecho los teólogos le llaman el protoevangelio, que está en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá hace esta primera promesa, ¿verdad?, de la destrucción, y que habla ya en un futuro de un Mesías, nos habla de esta hostilidad hacia el pecado. Y esta hostilidad para nosotros no es natural. Si esta hostilidad no la pone el Señor Jesucristo en nosotros, no la tenemos. Por lo tanto, Pablo aquí lo que hace es desarrollar lo que ya estaba aquí, ¿verdad?, en el principio, lo que Dios buscaba, y ahora lo vuelve a desarrollar mucho más potente. Entonces, ahora, ¿cómo es que el Evangelio, como decía ahí en el versículo 16, es poder de Dios? ¿Cómo el Evangelio llega a ser un poder de Dios? Entendiéndolo aquí en el conflicto cósmico y en toda esta problemática del pecado que Dios ve acá en la tierra. Si me permites, me gustaría leer el versículo completo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Entonces, primero, Pablo introduce este versículo hablando que no se avergüenza. Ahora, ¿de qué Pablo se estaría avergonzando? Algunos suponen que Pablo se avergonzaba por el hecho de que el cristianismo en esa época era mal visto. Y esa puede ser una posible interpretación. Pero por lo que hemos conversado del tema histórico, lo más probable es que Pablo estuviese diciendo que no se avergüenza porque se le acusaba de haber rebajado la norma, porque los judíos cristianos, o los cristianos de nacionalidad judía, acusaban a los que no eran judíos para que se incircuncidaran. Entonces Pablo está diciendo, mira, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos, tanto de judíos como de gentiles. Y ahora, me encanta cómo la mensajera del Señor habla específicamente explicando este espacio del poder. Dice en Cada Día con Dios del 10 de enero, rapidito, si el Evangelio no es poder de Dios para salvación de cada alma, no se debe a que haya fallado, sino a que los hombres no creen y reciben en forma práctica la justicia de Cristo. Los profesos creyentes no consideran a Cristo su Salvador personal, sino que lo siguen a bastante distancia. Entonces creo que esta fase de poder, como lo dice el mensaje del Señor, es porque no tenemos a Cristo de forma práctica, de forma viva, de forma vivencial. Pero los que crean en Él pueden tener poder para tener un cristianismo vivo, activo y eficaz.
Bueno, complementando un poquito más la idea de lo que se ha mencionado y volviendo al Génesis, es interesante allí cuando dice que pondré, dice, enemistad entre ti, dice, y la simiente de ella, de la mujer y la serpiente. El autor Inspirada hace un comentario en relación a ello y dice que el hombre cuando pecó voluntariamente, tomó una decisión, entonces su naturaleza, ¿cierto?, se vio posteriormente debilitada. Entonces Dios necesitó de colocar gracia en él, o sea, colocar un poder sobrenatural para poder resistir el mal, el pecado. Ahora, muchas personas, digamos, y durante siglos se ha discutido si existe, digamos, el pecado original. En realidad nosotros no creemos en el pecado original, porque el pecado original en simples palabras lo que da a entender es que es el pecado, digamos, de Adán es imputado. O sea, cada persona que nace después de Adán les mismo puesta la misma desobediencia, la misma culpa a Adán, les imputada, o sea, puesta, colocada. Y es por ello que la religión popular bautiza, digamos, a bebés, pero nosotros más creemos, o niños, nosotros más creemos, ¿verdad?, que el hombre fue debilitado, ¿cierto? Y en el caso de Lutero, si bien es cierto, Elena de White le llama el campeón de la justificación por la fe, Lutero igual tenía ideas, digamos, distorsionadas de la justificación por la fe, porque hay que recordar que él era un monje agustiniano, y San Agustín, digamos, la idea agustiniana que él inventó el pecado original era también porque San Agustín no la sacó de la escritura, sino la sacó de su propia experiencia. Recordar que San Agustín era una persona, digamos, bastante promiscua, si digamos, y entonces él primero era maniqueo, ¿cierto? Y luego se convirtió al catolicismo romano, y él buscó la forma de librarse del pecado, y él fue el que señaló, ¿cierto?, el pecado original y que el hombre está completamente corrompido, lo cual no es algo bíblico, ni tampoco Elena de White habla, dice que el hombre casi perdió, ¿verdad?, por completo, pero no la perdió completamente. Por tanto, San Agustín da a entender como que el hombre no tiene la capacidad de discernir, de decidir entre lo bueno y lo malo, no tiene la capacidad de elección, pero tampoco eso es cierto. El hombre sí tiene la capacidad de elegir, pero sí está debilitado. Y en ese contexto, Pablo trabaja sobre esas premisas que no son griegas, porque nosotros muchas veces San Agustín está influido por la idea platónica, ¿cierto?, filosófica, pero no por la Biblia. Pablo no trabaja sobre presupuestos griegos, sino sobre presupuestos hebreos, bíblicos. Entonces Pablo lo que da a entender es que finalmente la gracia, digamos, de Dios, la justicia de Dios es un don, ¿cierto? Es la misericordia de Dios que es colocada en el hombre, lo que el hombre no logró hacer, sí Cristo venció, Cristo fue sin pecado y vivió, digamos, tomando la naturaleza caída del ser humano, ¿cierto? Y entonces vivió una vida sin pecado y vino no solamente a hacer nuestro sacrificio, ¿verdad?, por fe para aceptar, sino nuestro ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y en ese contexto también está la idea de los 144.000, ¿verdad?, que es la última generación que vivirá sin intercesor. Ambos conceptos concuerdan, digamos, con la teología bíblica en relación a que el hombre necesita del poder y de la gracia de Dios para vivir, digamos, una vida santificada y lejos del pecado, que es el propósito de Dios. Sí, justamente como previamente se comentó, era necesaria una intervención divina para que esa armonía que existía en el principio se pudiera dar. Y cuando habla allí, el contexto que Pablo lo menciona, tiene que ver con el contexto social de unidad, que en ese momento, los problemas que ya se mencionaron al inicio, que había entre judíos y gentiles. Entonces el contexto es de que esta salvación, esta unión que hizo Cristo, este puente que fue Cristo entre el cielo y la tierra, es para todos. Entonces por eso ahí está el poder, es que es una salvación, es un regalo que se ofrece para toda la humanidad. Sabemos que todos, tanto judíos como griegos, como lo dice Romanos 3:9, están bajo pecado. Entonces, por esto, justamente, esta unión fue posible solo gracias a Cristo. Bien, bueno, y justamente viendo esto, como decías tú, Moisés, y también hablaba el pastor, acerca de Martín Lutero. De hecho, la carta a los romanos, como habíamos hablado, fue tremendamente influyente para Lutero y para comenzar todo esto que era la reforma protestante. Pero él específicamente le toma un versículo que está acá en Romanos, pero también está en el libro de Habacuc, y que es: el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa esa frase? ¿Cómo la interpretamos? ¿Por qué razón tuvo tanta influencia en Martín Lutero?
Incluso ahora nosotros como adventistas nos llamamos los herederos de la reforma. Y ese versículo, ¿qué importa para los adventistas del séptimo día? ¿Qué tiene en nosotros? Vaya. O sea que creo que el pastor resumió el evangelio creo que en 1 o 2 minutos. Tremendo. Gracias, pastor. Fíjese que se cuenta la historia de que Martín Lutero estaba caminando la escalera de Pilato, que por cosa milagrosa había llegado allí donde él estaba. En todo caso, dice que él estaba caminando y escucha una voz que decía, Romanos 1:18, mas el justo por la fe vivirá. Aparece ese versículo y dice que allí empezó el rebelo contra las indulgencias, la salvación por las obras. Ahora, interesantemente, Habacuc 2:4 hay 2 interpretaciones. Una es la de la Septuaginta que dice el justo por la fe, por mi fe, o sea, la fe de Dios. Y también el texto masorético lo interpreta como el justo vivirá por su fe. Esto podemos entenderlo de que ciertamente la fe es un regalo de Dios. Dios otorga la fe, pero es el hombre con el ejercicio de voluntad que debe apropiarse de la fe. Así que la fe debe residir en el creyente, tomarla. Nótese que en el capítulo 1 de Romanos, en el primer capítulo, Pablo habla principalmente a los gentiles y le demuestra que ellos también Dios los puede juzgar y puede decir que son merecedores de la ira de Dios porque han pecado conscientemente. Entonces es importante que el tema de la conciencia siempre es en relación a que el hombre recibe la salvación o desecho a Cristo. Entonces, Habacuc también aparece en el capítulo 2. El profeta hace un reproche al Señor. Señor, aquí hay gente impía que está progresando. Dios entonces le dice, voy a mandar los caldeos. El profeta vuelve a reprochar. Y Dios le dice que en aquel día de expectación de juicio, el creyente que no se orgullece, o sea, el creyente que depone su yo y cree solamente en Dios, el Dios de Jehová, ese va a vivir en el tiempo de la expectación del juicio. Qué casualidad que Pablo en Romanos 1 termina diciendo en ese espacio, ¿verdad? Dice, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo cometen, sino lo que se complace con los que los practican. También aparece en Romanos una expectación del juicio. En resumen, la manera que el creyente está firme en el juicio es porque depone su orgullo, se aferra a Cristo, entonces mediante Cristo, él va a permanecer firme en el día del juicio. Gracias. Bien, muchas gracias, Moisés. Bueno, ya el programa ha avanzado bastante, no nos hemos dado ni cuenta, pero vamos a pedirle a nuestros amigos que están allí detrás de sus pantallas que nos esperen un momento, porque vamos a ir a una pequeña pausa y luego de esto vamos a volver con más Inverse en español, hablando de este importante tema que es la carta a los romanos. Muy bien, estamos nuevamente aquí en Inverse en español, este programa de Espacio Joven y aquí con estos grandes invitados, ¿verdad? Que nos han dado estas hermosas respuestas acerca del Evangelio del Señor. Pero entonces, ahora el asunto de todo esto que estamos viendo en este conflicto, en esto de que está Satanás por un lado, el pecado por otro, ¿verdad? Están estos actores por aquí, por allá, y Pablo intentando contestar todas estas preguntas a través de esta carta aquí a los romanos que estaban con este conflicto entre ellos y la parte griega y la parte judía. Entonces, ahora tenemos que ver qué pasa con la problemática que estaba intentando resolver Pablo. ¿Qué me intenta decir Pablo a través de esta carta? ¿De qué entonces me salva el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Me salva del pecado o me salva del juicio? ¿Qué es lo que está buscando el sacrificio de nuestro Señor, según lo que dice Pablo aquí en Romanos? Bueno, en realidad
ambas cosas, porque una cosa lleva a la otra. No hubiese juicio si no hubiese habido pecado, ¿verdad? Hay un amigo que está haciendo su tesis ahora de maestría en relación el santuario celestial antes del pecado. ¿Qué es lo que era? En realidad una cosa muy compleja. Pero por causa del pecado, muchas cosas en el cielo y en la tierra se condicionaron. Entonces el pecado, digamos, el sacrificio de Cristo en primer lugar vino a dar solución al pecado. Por tanto, la salvación tiene dos focos, digamos, hemos hablado bastante de foco, tiene un foco que es, digamos, de un aspecto más universal del gran conflicto, donde Dios debe vindicar su nombre ha sido, Satanás ha acusado a Dios de que su ley es injusta, que no se puede guardar, y la segunda acusación es que el hombre después que pecó, el hombre no puede no pecar bajo el contexto de la debilidad del pecado. Esas son las dos acusaciones del diablo. Por tanto, Dios ha sido acusado y debe vindicar la vindicación. Está en juego la reputación de Dios y el juicio final que está en relación con la destrucción de Satanás y de los impíos. Pero también hay un aspecto más subjetivo, más personal, que tiene que ver con la geografía del corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros los adventistas hablamos de juicio investigador, pero el juicio investigador nosotros preguntamos como que Dios está muy lejos allá en el tercer cielo y está como muy desconectado de la tierra, pero no es así. Dios no puede hacer nada en el cielo, no puede borrar ningún pecado ni nada, a menos que ocurra en el ser humano algo. O sea, primero tiene que tomar una decisión el ser humano primero. Todo es condicional, incluso la segunda venida de Cristo es condicional. No existe la incondicionalidad. Eso no es una idea, es una idea ajena a la Biblia. Todo es condicional y tiene que ver con el corazón del ser humano. Si el hombre abandona el pecado, ¿cierto? Una vez que es convertido con la gracia de Dios, entonces en el cielo, digamos, sus pecados van a ser borrados del registro, digamos, del cielo, digamos, y entonces va a ser declarado justo. Por eso que la teología un poco más superficial dice salvo y siempre salvo. O sea, no importa lo que tú hagas, ¿cierto? No importa lo que tú hagas, Dios te va a salvar igual. Eso no es así. La justificación por la fe no solamente es una declaración, no soy solamente declarado justo, sino que soy hecho justo. Y eso ser hecho justo tiene que ver, hay una gran distancia, de verdad. Por tanto, la pregunta es, Dios sí nos salva del pecado, y si nos salva del pecado, ¿cierto? Y nos perdona nuestros pecados, pero siempre y cuando haya una respuesta del ser humano, entonces en el juicio no tenemos nada que temer, porque el juicio no es para condenación, la primera parte, sino que es para salvación, para no solo vindicar el nombre de Dios, sino a la vez también para, como dice Daniel capítulo 7, verso 24, ¿cierto? O 22, si no más bien recuerdo, dice que el juicio se hizo a favor del pueblo de Dios. A mí me parece que por ahí va el camino del tema. Sí, excelente, pastor. Gracias por esa hermosa acotación. El verso 18 de Romanos 1 nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. La lección hablaba un poquito acerca de la ira humana y la ira de Dios, que a veces nuestra ira es selectiva y a veces pudiéramos pensar o hacernos la vista gorda de algunas cosas, tal vez las que yo hago, o tal vez rebajarnos un poco al ideal de Dios, y entonces nuestra ira es selectiva. En cambio acá el verso 18 nos dice que se revela contra toda impiedad e injusticia, porque justamente aquí el tema es la justicia de Dios, vindicar el carácter de Dios. Entonces a veces el temor a las consecuencias no debería ser el tema central aquí. El tema central es erradicar a través del poder de Dios el pecado de nuestra vida, no el miedo a lo que me pasará o el miedo al que dirán o esa ira selectiva de que más bien puedo señalar el pecado del otro y escondo algunos pecados que no me convienen. Entonces aquí es importante resaltar que esa ira de Dios y que más bien, como decía el pastor, nosotros como hijos de Dios, si estamos cubiertos por ese manto de justicia perfecto que nos da Cristo, no deberíamos tener temor al juicio de Dios, sino más bien deberíamos sentir alegría porque Cristo está delante de nosotros, mostrando sus señales y su sangre, diciendo, yo lo perdoné. ¿Saben? Cuando hablaba, pensé en el Salmo 85:10, que dice que la justicia y la misericordia se besaron. Porque ciertamente uno puede hablar de juicio y de pecado, pero es que están sumamente vinculados. Porque obviamente todo lo que Dios ha hecho es para acabar con el pecado, no solamente de este planeta, sino del universo entero, erradicarlo del universo entero y para siempre. La mensaje del Señor, el mensaje excelente, tomo 1, la página, se la voy a deber, ya recuerdo, la página 36.
El 116 dice, se podía ejercer la misericordia en el castigo al hombre pecaminoso e impenitente sin destruir la clemencia y la reconciliación, ni ese poder carácter compasivo, y la justicia se podía ejercer al perdonar al transgresor arrepentido sin violar la integridad de su justicia. Esto es lo complejo, realmente, que solo nuestro Dios maravilloso supo conciliar la justicia y la misericordia. ¿Cómo? A través de Cristo. Pero aquellos, como en el capítulo 1, Pablo menciona los pecados, casi todos los pecados, todos aquellos que no abracemos a Cristo y nos quedemos con los pecados, entonces Dios se le va a levantar a la ira. ¿Por qué? Porque Él descargó la ira sobre su Hijo Jesucristo. Pero aquellos que no aceptemos a Cristo, permaneceremos en el pecado, entonces esa ira de Dios no cae sobre Cristo porque lo rechazamos, cae sobre nosotros mismos. O sea que aceptemos a Cristo. Yes. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa y ya esta es la última parte y ya en breve me gustaría que ustedes comentaran qué es lo que más le quedó a ustedes de esta parte de esta lección. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Qué pasa con el poder de Dios? En un minuto, por favor, comenten lo que más les llamó la atención y hagan un llamado a los jóvenes que están allí detrás de sus pantallas viéndolo. ¿Qué es lo que más les gustaría que se quedaran con esta lección? Bueno, realmente uno de los puntos que quisiera que quedara es que esto no es solo una declaración, sino que es algo que se experimenta, es una experiencia con Cristo, es algo bien personal y que todo ya está dispuesto, todo lo que se tenía que hacer se hizo, o sea que el hecho de que Cristo haya tomado esa humanidad, se haya vestido de humanidad y haya vivido una vida perfecta, sin mácula, sin pecado, solo para que nosotros podamos tener esa oportunidad, porque ya nosotros a través de Cristo podemos lograr esa experiencia. Entonces la idea es que nosotros vivamos, porque no es solo un acto que se realiza ya en el cielo, como lo dijo el pastor al inicio, no es que yo te declaro justo y ya, no, yo te hago justo. Y eso es algo que solo es posible a través del Espíritu Santo y a través de Cristo en nosotros. Entonces la idea es que esto sea algo experiencial, un día a día con Dios. Así que la invitación es para cada uno de nosotros, los jóvenes, los adultos, los que estén escuchando este maravilloso texto, que esto es una introducción apenas al libro de Romanos, que no dejen de estudiarlo porque va a estar súper interesante este libro. Realmente esta que es la primera lección, nos quedamos cortos, de verdad, con cosas que decir. Así que el justo vivirá por la fe y justamente la fe del pueblo de Dios va a ser ahorita, en este contexto en el que estamos viviendo, va a ser probada. Y la idea es que podamos salir vencedores. Bueno, yo quería comentar una anécdota. Ayer tuvimos una clase general de jóvenes y se hizo una encuesta de qué tan entusiasmados estaban respecto al nuevo folleto. Y la verdad, más del 90% escribió que estaban interesados. O sea, yo creo que el libro de Romanos, a pesar que hay gente que considera que es un libro difícil, pero hay interés y eso es importantísimo. Dios está motivándonos a que estudiemos este libro. Yo quisiera finalizar con esta expresión, también dicha en la mensajería del Señor. En Cristo, Dios rodeó al mundo de una atmósfera de amor más real que el oxígeno que respiramos. Ese es el centro del Evangelio, nuestro Cristo y la vida que Él puede impregnar en nuestros corazones. Gracias. Bueno, solamente unirme a mis compañeros ahí de panel. El Evangelio de Pablo es muy equilibrado y presenta por un lado que los gentiles no tienen excusa, o sea, entender, digamos, que Dios no va a justificar a nadie. Y se me viene a la cita una de la mensajera de Dios, del deseo de toda la gente, que dice que no vamos a ser juzgados por cuánta luz podamos tener, sino que tengamos una mínima luz, como nosotros esa pequeña luz la hemos utilizado. Y por eso que las personas no tienen excusa. Hay personas que van a morir, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la ventana 1040? ¿No es así? Que son los paralelos donde están los países aún no evangelizados. Muchos están muriendo, musulmanes, personas budistas, ¿cierto? ¿Se van a salvar o se van a perder? Bueno, Romano dice que no necesariamente, porque Dios les ha dado luz de diferentes formas, no tal vez como a nosotros, que es la revelación especial que es la Sagrada Escritura. Pero muchos de ellos, dice, viven como que se hiciera la ley, dice Romano, y aunque tienen un pequeño granito, digamos, de conciencia, por esa pequeña luz van a ser juzgados. Ellos tal vez vivieron conforme, aunque muy pequeña luz, pero vivieron conforme a la altura de esa luz. Y es por ello que tenemos una gran responsabilidad nosotros, los que tenemos más luz también. Esa es mi reflexión final.
tenemos la revelación, tenemos el don el Espíritu de profecía, o sea, no tenemos excusa. Dios ha hecho todo lo necesario para que nos salvemos. Y el deseo de Dios, según Timoteo, es que nos salvemos todos los seres humanos. Pero no va a ser así. No todos se van a salvar. Pero no porque Dios no ha hecho provisión, no porque Dios no lo anhele, sino que va a ser una decisión libre de cada ser humano. Y finalmente, después del milenio, dice que toda rodilla se adorará, incluso de los impíos, incluso de Satanás, y reconocerán que Dios es justo. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos, por su participación. Yo a los muchachos que están ahí detrás viéndonos, me gustaría leer el versículo 20 del capítulo 1, y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me gustaría hacerte la invitación a que en este día sábado, que quizás estás estudiando esta lección, salgas un poquito de la ciudad, salgas un poquito de lo que te está encerrando y vayas a contemplar la creación de Dios. Porque ese mismo poder que el Señor utilizó para crear el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el universo, es el mismo poder que Dios tiene disponible para poder vencer el pecado. Ese mismo poder que manifestó a través de su creación y que tú lo ves y que por fe crees que Él lo hizo, esa misma fe también te da, es la fe para poder vencer y para creer y para vencer. Y es la invitación que yo te hago. Revisa la creación de Dios, porque en ella está ese libro también maravilloso que nos da para poder ir mejorando, para ir creciendo de gloria en gloria y de gracia en gracia, porque el justo vivirá por la fe. Así que muchas gracias por haber visto este hermoso programa. Moisés, un gran abrazo, muchas gracias. Andrea, de verdad, estuvieron muy buenas su intervención, pastor, muchas gracias, de verdad. Muy, muy bueno su aporte y por todo el aporte teológico que nos dio. Así que también a ustedes les dejo la invitación, que están allí detrás de sus pantallas viéndonos, que sigan estudiando el libro de los Romanos. Hay mucho, está el comentario bíblico, está el libro de Wagner, Carta a los Romanos. Hay muchos libros que pueden ir estudiando y pueden complementar con todo esto. No dejen de estudiar, sigan en su GPS, en su grupo pequeño, en su clase de escuela sabática, sigan estudiándolo, porque el libro de los Romanos, este es solo el comienzo. Lo mejor se viene para después. Así que sigan viéndonos y nos vemos. Un gran abrazo a todos. Que el Señor les bendiga.